Les doy la bienvenida a un nuevo ciclo de entrevistas programadas para este año 2025 dentro de la sección Voces de la página web Educación Física en Debate. En particular, este ciclo se denominará Deportes. Abordaremos el deporte como práctica corporal desde diferentes ópticas y con diferentes referentes. Hoy tenemos el gusto de contar por segunda vez con la palabra del profe Fernando Signorini, que no solo es un gusto particular el que haya aceptado una nueva entrevista, sino que también estamos convencidos que sus aportes pueden ser más que interesantes para pensar el campo deportivo y en particular el fútbol infantil, que es la temática de la que estaremos charlando hoy. Así que muy agradecido, profe, la verdad que es un verdadero gusto y reitero mi deseo de la primera entrevista que pueda sentirse a gusto charlando para los usuarios y lectores de la página. Muy bien, adelante entonces. Bueno, para comenzar me gustaría preguntarle si usted da alguna diferencia o piensa que es lo mismo el fútbol infantil y el fútbol de categorías formativas. ¿Considera que se habla de lo mismo cuando se habla de estas dos cosas o hay algunas diferencias? Bueno, depende de lo que uno denomine fútbol infantil y fútbol formativo. Yo creo que en realidad es una decisión dialéctica que no le doy demasiada importancia, toda vez que desde el momento en que el niño empieza o elige un deporte y comienza a practicarlo, se está formando en el mismo. Yo preferiría no hacer Una es diferencia. decir, de ponerle tanto énfasis en esa diferencia que para mí no tiene razón de ser, ¿no? Bien, y desde la óptica de los niños y niñas que lo practican, ¿cuáles serían las características que usted considera que no pueden faltar en el fútbol infantil? Es decir, desde el niño o niña que lo practica, debe recibir, debe vivir determinadas características de la práctica que no podrían faltar. ¿Cuáles serían por ahí, si las puede sintetizar en algún grupo? No, bueno, lo fundamental es el juego, ¿no? Porque no hay mejor maestro que el juego en sí. Y después todo lo que tiene que ver, lo que está relacionado a la salud y a los valores formativos, ¿no? El respeto, la transmisión de valores como la solidaridad, la empatía, la nobleza, eh, y todo también aquello relacionado, como decía, a la salud, en el sentido de que hay que educarlos también para que tengan una vida, una vida sana, digamos, ¿no? Con una buena alimentación, con el cuidado diario. En definitiva, tratar de colaborar con los padres y con los profesores para poder lograr que el niño transite ese camino hacia el ciudadano que la sociedad espera, merece, reclama de la mejor manera posible. No pensar ni mucho menos en el resultado, o convencer a alguien que el resultado positivo es un éxito y el negativo es un fracaso. No, el verdadero éxito creo que está en transmitirles esos valores de que realmente el éxito es dar lo máximo de uno mismo, como para que las cosas puedan salir de la mejor manera. Después, si el resultado es positivo, mejor. Y si no, bueno, ha cumplido de todas formas con, digamos, el mandato más importante que tiene el deporte, ¿no? También como valor formativo, no únicamente desde el punto de vista deportivo. Es muy difícil en esta sociedad, y no solamente en la sociedad argentina, en la sociedad mundial, en la que hoy prácticamente el que pierde es despreciado. Hay algunos, no sé, periodistas en los medios que siguen inexplicablemente diciendo que hay que ganar de cualquier manera, de que el segundo no existe, de que perder es un fracaso. Entonces no han entendido absolutamente nada de lo que significa el deporte como maravillosa excusa para ser feliz, como alguna vez decía César, a la que yo le agrego como un fantástico argumento para ayudarnos a hacer mañana mejor que hoy, más allá
más allá del resultado, ¿no? Transmitirle a los chicos esto de que se juega para ganar, pero son más importantes los medios que se utilizan para lograr los fines que el fin logrado de cualquier manera, que la trampa es una porquería en el fútbol como en la vida, y que lo importante es eso, dar el máximo. Si después perdemos 7-1 como le tocó a Brasil en su propio mundial, y claro, hay muchos que se habrán enojado, y sobre todo se enojan los que no entienden, en definitiva, los secretos y el misterio del fútbol. Aunque haya perdido 7-1, o aunque cualquier equipo pierda, aún por goleada, uno tiene que estar convencido de que los jugadores tratan de dar el máximo. Los otros son mejores, tienen más suerte. Uf, cuántas cosas, hasta los títulos mundiales muchas veces se deciden por un golpe de suerte, porque el 78 en Argentina es una clara demostración cuando a 3 minutos del final el arco argentino, bueno, tuvo esa pelota en el palo, que hubiera significado el gol de Holanda y, y Argentina no hubiera dado la vuelta olímpica. Y pasó lo mismo en el último Mundial de Qatar, en la última jugada del partido, cuando el arquero puso el pie y la pelota le pegó casi de casualidad ahí, ¿no? Pero más allá de eso, lo que tiene que quedar, te repito, a mí me importa mucho más que el resultado, el hecho de que cada uno se esfuerce por dar lo mejor de sí. Hay que quitar un poco de dramatismo. Ayer casualmente se nos fue uno de aquellos que precisamente utilizaba el fútbol para quitarle el dramatismo que a través de los medios se desparrama en el seno de la sociedad y que hace que muchas veces, debido a esas presiones o a esas tensiones, haya chicos en edad juvenil, como ya pasó en Argentina, que hayan decidido poner fin a su vida, ¿no? Esta aberración, esta brutalidad, y alguien se tiene que hacer cargo de eso. Los mecanismos que tiene el Estado tendrían que intervenir para regular también o exigir un control de contenidos, porque no se puede decir cualquier cosa, porque el precio a pagar después en muchas mentes que no están preparadas, bueno, pueden ser realmente brutales, ¿no? Y esto que usted dice es una lucha permanente porque el fútbol está dentro de esa cultura, los chicos están continuamente, más los chicos que están allegados al deporte, continuamente en contacto con estos discursos, con estas formas, con estos mensajes en los medios y en distintos lugares, incluso en sus propios compañeros en el momento en que van a jugar. Y un poco está mezclado esto de la óptica del niño, de la niña, pero desde el punto de vista del que está a cargo de una escuela deportiva, de una escuelita de fútbol. ¿Qué les parece, cuáles serían, si los puede resumir en tres o cuatro principios que quien está al frente no debe renunciar y debe estar por sobre todo lo que implica socialmente estos discursos? ¿Y cuáles serían quizás esos principios a los cuales no debe renunciar nadie que esté frente a chicos en el fútbol infantil o en el fútbol formativo? Bueno, lo que estamos hablando anteriormente, esto me hace recordar un filósofo alemán, Immanuel Kant, que decía, ¿quién enseña a los que enseñan? Entonces los padres tienen que tener mucho, y los dirigentes tienen que tener mucho cuidado a la hora de elegir al futuro formador, que no se transforme en un deformador. Todo aquel que usa, no sé, de pronto grosería, vulgaridades, exigencias desmedidas, tiene que ser apartado directamente, porque yo creo que entrenar es antes que nada educar, formar es antes que nada educar. Todos aquellos que pongan o hagan, sobre todo en edades formativas, le den tanta importancia al resultado, es que no entendieron absolutamente cuál es la labor fundamental del formador, del guía, porque cuando los padres nos delegan la responsabilidad de ayudarlos a educar a sus hijos. Nos están regalando, qué sé yo, el tesoro más maravilloso que la vida te puede regalar, ¿no? Es un hijo o una hija. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Porque seguramente no nos dan con la idea de que, bueno, de que puedan ser el mejor individuo, como también decíamos antes. ¿Qué le voy a exigir? ¿Le voy a decir eso, esas estupideces, esas cosas que tienen una carga
de miserabilidad extrema, de que no, tenés que ganar de cualquier manera, aunque hagas trampa, que si perdés tenés que llorar 3 días seguidos, como, bueno, cosas que se han dicho en el ambiente del fútbol de Argentina. No, 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 simplemente eh, hay que colaborar, te repito, para que el niño pueda en esos momentos pasar un momento placentero, para que se divierta, para que interactúe con sus compañeros. En definitiva, que use al fútbol como eso, como un maravilloso argumento para pasarlo bien, ¿no? Estos aspectos que, bueno, como usted dice, están muy relacionados entre las dos partes que están ahí, incluso como usted habla también de los padres, tienen que ver un poco con la cuestión ética, con la cuestión de la forma de desempeñarse frente al grupo. Pero respecto a los saberes más técnicos, hay una discusión interesante que plantea como dos posiciones. Una, que quienes estén frente al fútbol infantil deben saber mucho de didáctica, mucho de pedagogía, mucho de educación en general. Y hay otra, incluso una investigación interesante con algunos entrenadores de distintos deportes y de fútbol también, que plantean que en realidad muchos de los entrenadores que han llegado a un éxito importante y que además han sido buenos, son reconocidos como buenos formadores, saben más de deporte y no saben mucho de didáctica, de pedagogía. Usted ahí en esa discusión que no es tan taxativa una o la otra, pero sí hay una discusión, ¿desde dónde se ubica? ¿Qué piensa, digamos? ¿Es el saber del propio deporte, sus lógicas, su funcionamiento, mucho más importante que lo otro o al revés? Bueno, es que saber del deporte no está ni mucho menos reñido con la posibilidad de saber cómo enseñar, porque hay muchos que saben mucho pero no saben transmitir, ¿no? Entonces es una alquimia y no todos lo logran. Hay personas que saben muchísimo, pero no saben transmitir lo que saben. Y hay otros que a lo mejor sin tener ese privilegio de acumular tantos conocimientos, pero tienen una manera de transmitir, una manera de ser y logran una empatía con el alumno, y no solamente en el fútbol, ¿no? Yo, qué sé yo, he tenido profesores que he recordado para toda la vida. ¿Y por qué? Y bueno, porque tenían esa manera tan gentil, te enseñaban casi con ternura. Y otros que, no sé si los olvidé a propósito, si he decidido olvidar, o se quedaron en, qué sé yo, fuera del registro de mi memoria, porque, bueno, porque no tenían a lo mejor esa capacidad que tienen los demás. Pero te digo, una cosa no tiene absoluta, o no está reñida con la otra. Yo he conocido entrenadores maravillosos, gente que prácticamente no tenía estudios, pero que tenía cultura de vida, sabían de qué se trataba. El mismo, qué sé yo, por ejemplo, uno de los grandes, mm, digo, entrenadores o formadores o pedagogos del fútbol argentino fue don Ernesto Duccini, que seguramente no había pasado por ninguna universidad. Y hoy en día también hay en muchísimos barrios populares de Argentina, aún en Villa Miseria, gente que a lo mejor no tiene estudios académicos, pero bueno, que logran transmitir a los chicos valores y conocimientos que les sirven no solamente para el fútbol, sino también para la vida. Y por ahí entonces, ¿cómo juega esto de que pasa mucho en las escuelitas de fútbol infantil, donde un exjugador, un jugador pasa a ser técnico, digamos, esta doble función entre ser jugador, saber mucho del deporte por haberlo jugado y después poder estar al frente? ¿Ahí le parece que esta discusión es válida o simplemente hay que ver quién está al frente y no pensar mucho en esta cuestión? Sí, yo creo que es fundamental, ¿no? El que está al frente de un grupo al que debe formar tiene que estar imbuido de valores que son imprescindibles para la vida en sociedad y para también de transmitir en el deporte. Ahora, eso de haber sido grandes jugadores no hay ninguna garantía de que puedan ser uno de los últimos grandes revolucionarios del fútbol, como fue Arrigo Sacchi, prácticamente no había jugado
nunca. El mismo Marcelo Bielsa no fue un gran jugador, y otros que a lo mejor sí pudieron ascender al Olimpo de los dioses en el fútbol. Bueno, no tenían capacidad de transmitir, a lo mejor porque como a ellos les resultaba tan fácil, tan simple, pensaban que a los humanos normales les era así tan simple, y no. Ellos lo lograron porque tenían, qué sé yo, ese talento, esa magia que los hizo inolvidables, ¿no? Pero no necesariamente un gran jugador de fútbol está llamado a ser un muy buen entrenador, un muy buen técnico, no, para nada. Claro, porque por ahí es donde se plantean muchas veces problemas que después, que en realidad no sé si están ahí, como usted lo dice, no sé si están ahí, si está ahí el problema, se plantea en las pequeñas escuelas de fútbol donde dice, bueno, no puede ser que por ser solamente jugador esté enseñando a los niños y en realidad no pasa por ahí, me parece por lo que usted me está diciendo, digo, no pasa si fue un gran jugador o no, sino por la función que cumple en el momento que le toca cumplir el día que está frente a los niños y niñas en su escuela, ¿no? Y pero hay muchos chicos que desgraciadamente, muchos jugadores que están a cargo de divisiones inferiores, que vos lo ves a partir del léxico que utilizan, ¿no? Que como decíamos anteriormente, son vulgares, son groseros, son frívolos, son irrespetuosos. Entonces eso de ninguna manera puede estar al frente. Por eso decía de la importancia que los padres y los dirigentes eh, tengan mucho cuidado a la hora de elegir quién los va a ayudar a formar a los chicos. Inclusive también hay que reclamar que en los centros donde se realizan deportes, aún con chicos, los chicos son muy competitivos y todavía no están capacitados para regular el esfuerzo. No puede ser que se siga realizando ese tipo de entrenamiento sin por lo menos, qué sé yo, alguno de los adelantos que la tecnología ha puesto o pone a disposición para defender y preservar la salud. Quiero decir, no puede ser que en los lugares donde se practique deporte con esfuerzo importante no haya un desfibrilador ni gente capacitada para manejarlo, porque en algunos casos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Además, también se habla hoy mucho y se debate con que es importante el psicólogo. Sí, bueno, pero el psicólogo es mucho más importante en las edades tempranas, cuando los chicos tienen que comenzar a saber de qué manera y cuáles son los riesgos que pueden enfrentar, inclusive, qué sé yo, hay muchos pobrecitos que vienen de sus hogares sin una buena alimentación o con problemas familiares por la relación de sus padres, porque la naturaleza enseña cuando un arbolito recién nace, que todavía tiene el tallo lábil, que se lo puede guiar con un tutor, se lo puede ayudar a crecer de la mejor manera, pero cuando el tronco es añoso, ya en vez de lograr cosas positivas, no al contrario, se lo puede perjudicar aún más, ¿no? El discurso es muy amplio y extrañamente todavía no hay quien, o no hay nadie en los mecanismos que tiene el Estado, Secretaría de Deportes, Secretaría de Salud Pública, Ministerio de Cultura, porque si es un hecho cultural ellos también tienen que intervenir como para proponer una gran mesa de debate donde estén todos aquellos que puedan aportar ideas para que el deporte realmente sirva para lo que tiene que servir y no únicamente para, qué sé yo, para que cuatro o cinco vivos lucren con él, cuatro o cinco que ahora son mucho más porque también se han sumado los jeques árabes, ¿no? Y ahí, profe, uno, ya para ir cerrando, uno de los puntos que viene tocando hace rato es el tema de los padres, ¿no? Y es un poco el eterno problema o lo que se ve, lo muy visible como problemático en el fútbol infantil. El entrenador, ¿qué responsabilidad tiene ahí en educar a los padres también para que sean una colaboración con el entrenador? Un trabajo en conjunto y no un elemento distorsionador o contrario. ¿Qué responsabilidad le cabe ahí a los entrenadores que están con el fútbol infantil y los padres o quienes los acompañan a los No, chicos? bueno, por eso es que es tan importante elegir bien, ¿no? A la hora de tener que nombrar
un formador, porque él tiene que plantear prerrogativas que son indeclinables, ¿no? Y quien no las entienda o no las quiera aceptar, bueno, que llévate nene a cualquier otro lado, pero acá la cosa es así. Mirá, hace muchísimos años yo veía un video de las formativas del Ajax de Holanda, que era de la empresa que por entonces lo patrocinaba, que se mostraban, bueno, una infraestructura maravillosa, canchas a las que daban ganas de meterse a jugar, qué sé yo, en un paisaje también fantástico, pero lo que más llamaba la atención era que no había ningún padre cercano a las canchas. No, no, los padres tenían derecho a ver los entrenamientos, pero en un lugar alejado, era como una terraza del bar que estaba abajo. Entonces no podía intervenir de ninguna manera, porque también los padres tienen que entender que, qué sé yo, supongamos que uno de ellos sea empleado de banco. Bueno, el entrenador, a la hora en que ese señor está cumpliendo con su función, no va ahí al lado de la ventanilla a ver cómo hace el trabajo ni a decirle que lo está haciendo bien o mal. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Yo creo que una buena manera de evitar todos esos problemas es alejando a los padres, porque bueno, por, qué sé yo, por razones que tienen que ver a lo mejor con el cariño, con el afecto, alguno de ellos pueda intervenir en alguno, y muchas veces con palabras agresivas, porque se verifican permanentemente. Entonces, todo eso hay que evitarlo. Los niños tienen que poder entrenar y poder divertirse en absoluta libertad y sin recibir las presiones, las tensiones, y mucho menos los exabruptos de nadie, y mucho menos de sus padres, ¿no? Entonces también sería una responsabilidad dirigencial, digamos, ¿no? Poder aportar a que Todo, esto funcione, ¿no? claro, y hay que explicárselo, y cada tanto, bueno, también sí, cómo no, reuniones informativas, pero además formativas, para sugerirle a muchos padres que a lo mejor no entienden bien cuáles son los valores del deporte, a transmitírselo. Decirle que en definitiva, en esto todos tenemos que ser socios, estamos todos en el mismo barco tratando de llegar al mejor puerto posible, ¿no? Profe, y por último, para cerrar, ¿usted estuvo cerca suyo, trabajó, vio jugar, estuvo en contacto personal incluso con grandes jugadores? Si bien es difícil poder determinar en qué momento alguien aprendió algo, pero usted puede contarnos de alguno, o de Diego, o de algún otro que quizás haya sido se haya visto más claramente, algo de lo que usted puede determinar. Esto fue fundamental en el fútbol infantil, es decir, lo que hace hoy como gran jugador, como jugador estrella, como jugador de nivel internacional, tiene el sello claro del fútbol infantil, de las formativas y entonces, como para tenerlo como ejemplo, para poder pensarlo, digamos, para poder pensar el fútbol infantil. ¿Tiene alguna cuestión de algún jugador en particular como para que sea claro No, esto? de todos ellos, cualquiera de los mejores jugadores eh, argentinos, y ha habido jugadores maravillosos, son todos productos del potrero, producto del jugar en libertad. Sí, por supuesto los mejores, ¿no? Porque en eso la naturaleza es generosa con algunos, pero es muy mezquina con otros. El que no tiene condiciones, lo lamento por él, lo lamento por los padres, lo lamento por todos aquellos que quieren que no va a llegar. Porque, ¿cómo se explica que, por ejemplo, el mismo Lionel Messi tiene dos hermanos, ¿no? Que fueron criados con el mismo amor, con la misma ternura, alimentados de la misma forma, bajo el mismo techo, fueron a la misma escuela, y sin embargo los otros dos no pueden hacer con sus cuatro manos lo que Leo hace con un solo pie? Y porque, bueno, porque es un misterio, son cosas que son absolutamente inexplicable. Llegar a ser un gran jugador es una ilusión, es una posibilidad, pero nunca una obligación como ganar. Ganar es una probabilidad, es una ilusión, pero no es una obligación. Porque entonces, como el otro equipo está obligado a perder para que uno gane. Yo creo que hacen falta otra vez volver a las fuentes, y en los lugares de decisión tienen que estar todos aquellos que ayuden a buscar en el pasado los valores que también colaboren a mejorar el presente y proyectar el futuro, ¿no?
Y por último, esta relación en el potrero, entendido como ese lugar libre que está desapareciendo más en las grandes ciudades, pero donde se van y se juntan los chicos y donde aparecen las habilidades y donde aparecen las picardías y donde se aprende del otro, y la escuela de fútbol más técnica, más pensada con alguien para enseñar. Este equilibrio ahí. Es necesario, independientemente se puede lograr sin potrero, se lo puede lograr en el fútbol infantil a través de las escuelas, es necesaria la complementación. Esta última relación ahí, en esto, ¿qué le parece? ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que en las escuelas hay que recrear el potrero, es como no hace mucho dijo Jorge Valdano, ¿no? Que las academias habían mejorado un poco a los mediocres, pero habían estropeado a los mejores, ¿no? Porque le ponen obligaciones, ya desde las primeras edades, qué sé yo, hablan de táctica, de estrategia. No, no. El, el mejor arma para poder ayudar a los chicos en la edad formativa es que hagan exactamente los que crean, que resuelvan situaciones, que de a muy poco comiencen a elegir las mejores opciones. Es una también directiva que ha transmitido Pablito Aymar no hace mucho en una de ellas, ¿no? Y la mejor manera de aprender a buscar las mejores soluciones es jugando. No, no es a través de formas rígidas que tienen que ver con un tipo de educación que en este caso no los va a ayudar absolutamente en nada. Entonces la creatividad de aquellos que la tienen, y ya te digo, los mejores pueden llegar a trascender, pero tampoco es una garantía, ¿eh? Hay muchísimos chicos que por falta de preparación o porque, bueno, no se le dan un apoyo necesario, terminan, qué sé yo, terminan inclusive muchos que de pronto en la delincuencia y en cosas que son bastante preocupantes, toda vez que ellos, la mayoría viene de hogares muy precarios, como decíamos hoy, por la perversidad del sistema. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Pero si al fútbol lo quieren transformar, no sé, en una actividad ligada a la ciencia, se van a equivocar, porque más que nunca el, el conocimiento empírico en el fútbol, como en ninguna otra disciplina deportiva, es fundamental. Bien, profe, para cerrar simplemente dejo abierto un espacio sabiendo que usted lo habíamos charlado, sabía que íbamos a charlar de fútbol infantil. Si quisiera, tuviese alguna inquietud o algo que decir o que está diciendo últimamente o que siempre ha dicho y que considera que es interesante volver a escuchar sobre el fútbol infantil, en cualquier sentido, le dejo el último espacio para cerrar, para pueda contarnos, digamos, ¿no? No, simplemente referido, te repito, a las personas que son más importantes en la vida del niño, que son los padres, ¿no? Que se pregunten, ¿para qué tuvimos un nene? ¿Para qué tuvimos una niña o un niño? ¿Para qué? ¿Para que sea campeón de qué? No, yo creo que si nunca lo pensaron, bueno, que lo empiecen a pensar ahora, porque en definitiva, también otra vez la enseñanza de la naturaleza, los chicos son como los pájaros, ¿no? Que están en el nido, uno cuida, le da todo lo que en esas primeras edades es fundamental, pero después una vez que aprendieron a volar, porque nosotros los ayudamos, tienen que ser libres para elegir la dirección del vuelo. Es como dice Rosa en una de sus maravillosas canciones, ¿no? Que puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Y eso lo tienen que tener muy en cuenta porque en caso contrario se pueden desarrollar de las primeras edades traumas que después pueden llegar a ser muy preocupantes en la proyección de la vida del niño, ¿no? Bueno, profe, un verdadero gusto haber charlado de nuevo con usted. Espero que se haya sentido cómodo, agradecido completamente desde mi posición particular y también agradecido de que esta charla pueda estar a disposición de quienes la puedan ver en la página. Así que, bueno, muchísimas gracias, profe.
le mando un abrazo y no queda más que despedirme, totalmente agradecido y sinceramente agradecido. Bueno, perfecto, te lo agradezco y te retribuyo el abrazo y el afecto. Hasta Listo, pronto. profe. Hasta luego, hasta la próxima.